Pasamos ahora a la parte 3 de la clase virtual de Fisiología de la glándula suprarrenal. Continuamos con los efectos renales de los glucocorticoides. En concentraciones fisiológicas favorecen el filtrado glomerular y tienen una acción antiantidiurética, es decir, favorecen el clearance de agua libre en la orina. Cuando están en exceso, tienen una acción mineralocorticoide, dado que, como habíamos visto, pueden unirse al receptor de mineralocorticoides. Por lo tanto, van a favorecer la recaptación de sodio y cloruros acompañados de agua a nivel del túbulo contorneado distal y la secreción de potasio a nivel de la orina. A nivel del aparato cardiovascular, las acciones son mediadas fundamentalmente por las catecolaminas. Por un lado, tienen una acción inotrópica positiva, aumentan la presión arterial a través de una acción vascular y una acción renal. A nivel vascular, por un lado, disminuyen a vasodilatadores como el óxido nítrico, ya que inhiben la enzima que lo sintetiza, como la ANOS, y además aumentan la síntesis de angiotensinógeno y favorecen la síntesis de adrenalina a partir de noradrenalina. Y a nivel renal, como habíamos visto en la diapositiva anterior, tiene un efecto mineralocorticoide. Además, favorecen la redistribución de flujo sanguíneo hacia la circulación específicamente coronaria, cerebral, adrenal y de músculo esquelético. A nivel del aparato respiratorio, producen una regulación hacia arriba de los receptores de catecolaminas, específicamente los beta 2, por lo tanto tiene una acción broncodilatadora. De ahí que sean utilizados para el tratamiento del asma. Además, estimulan la maduración pulmonar fetal, ya que aumentan la síntesis de surfactante. Recuerdan que el surfactante es una sustancia que produce una disminución de la tensión superficial a nivel alveolar. Por lo tanto, esto permite que al nacimiento no se produzca el colapso alveolar. Vamos terminando entonces con los efectos de los glucocorticoides. A nivel del músculo esquelético, piel y tejido conectivo, predominan los efectos catabólicos proteicos. Por lo tanto, las concentraciones altas de glucocorticoides en forma crónica van a producir atrofia muscular y debilidad. A nivel de la piel, el efecto catabólico se va a asociar también a una inhibición de la replicación de las células epidérmicas, y a nivel del tejido conectivo va a haber disminución de las fibras colágenas con disminución de la elasticidad. A nivel del aparato digestivo, va a disminuir la prostaglandina E2, que es protectora de la mucosa gástrica, por lo tanto, se va a producir un aumento de la secreción de ácido clorhídrico con posibilidad de daño de la mucosa gástrica, siempre y cuando las concentraciones de glucocorticoides se mantengan altas en forma crónica. A nivel ocular, se usa mucho en gotas oftálmicas, hay que tener cuidado, ya que producen aumento de la secreción del humor acuoso y también disminuyen su drenaje, por lo tanto pueden llevar a un aumento de la presión intraocular con la posibilidad de desarrollo de glaucoma. A nivel del sistema nervioso central, los glucocorticoides favorecen el rendimiento cognitivo. Fíjense este gráfico donde se relaciona el rendimiento cognitivo con la concentración de cortisol. Se puede ver que se necesitan concentraciones fisiológicas para poder producir un rendimiento cognitivo óptimo, mientras que tanto concentraciones bajas como altas no producen un rendimiento cognitivo adecuado. Por lo tanto, favorecen la cognición a nivel del sistema nervioso central y favorecen los procesos de memoria y aprendizaje. También se vio que regulan la actividad eléctrica neuronal. También tienen acción sobre el eje hipotálamo-hipófiso adrenal, tanto a nivel suprahipotalámico como a nivel hipotalámico, y regulan la respuesta al estrés, tanto a nivel del inicio como de la terminación. En cuanto a las acciones endocrinas, sobre el eje de crecimiento, en concentraciones fisiológicas tienen un efecto permisivo, es decir, que favorecen el crecimiento. En cambio, en concentraciones elevadas, inhiben tanto la secreción de GH como de IGF-1, por lo tanto, disminuyen el crecimiento lineal. A nivel de la tiroides, en concentraciones elevadas también tiene un efecto inhibitorio,
tanto sobre la síntesis de TSH como sobre la conversión periférica de T4 en T3. A nivel del eje reproductor, en concentraciones elevadas también, son inhibitorios tanto de la pulsatilidad de liberación de GnRH, así como de la secreción de LH y FSH. Por lo tanto, por ejemplo, mujeres con concentraciones altas de glucocorticoides en forma crónica pueden presentar con amenorrea. Como habrán podido observar, los glucocorticoides tienen múltiples acciones y esto es debido a que tienen receptores distribuidos en gran cantidad de tejidos del organismo. El análisis de todos los efectos de los glucocorticoides les va a permitir interpretar lo que sucede en el hiper como en el hiporcortisolismo. Pasamos ahora a los andrógenos adrenales. Habíamos comentado al principio de la clase que el principal andrógeno adrenal es la DEA o dehidroepiandrosterona, su derivado también la DEA-sulfato y en menor medida la androstenediona, todos andrógenos débiles. Si analizamos el porcentaje de andrógenos circulantes en el hombre, ¿sí?, un muy bajo porcentaje provienen de la adrenal. Los principales andrógenos van a provenir del testículo, ¿sí? Recuerden que la testosterona fundamentalmente se sintetiza en la célula de Leydig. Mientras que en la mujer, un 60% de los andrógenos circulantes van a provenir de los andrógenos adrenales. Con respecto a las acciones de estos andrógenos, las vamos a ver después en el seminario de gónada masculina, mientras que queremos destacar aquí que la principal acción va a ser en el periodo prepuberal, en lo que se denomina adrenarca. La corteza adrenal, específicamente la capa reticulada, se desarrolla en el periodo prepuberal y comienza a secretar estos andrógenos débiles, que van a ser causantes de la aparición del vello pubiano y axilar. Ahora pasamos a la zona glomerulosa. Recuerdan que en la zona glomerulosa se liberan los mineralocorticoides, el principal es la aldosterona. ¿Cuál es la principal función de la aldosterona? Es favorecer la recaptación de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado distal y de esa manera regular el balance hidroelectrolítico del plasma. Los principales secretagogos de aldosterona son la angiotensina 2 y las altas concentraciones de potasio plasmático. Ahora vamos a comprender en las siguientes diapositivas por qué sucede esto. En menor medida, la CTH actúa como secretagogo de aldosterona, pero es un efecto menos importante, así como también las dietas pobres en sodio. En cuanto a los inhibidores de la secreción de aldosterona, tenemos el péptido natriurético atrial, que se va a liberar cuando aumente la volemia y va a favorecer la natriuresis, es decir, la eliminación de sodio a nivel de la orina, la dopamina y la somatostatina. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también lo van a encontrar en los libros como SRA, es un complejo enzimático que se encarga en producir finalmente la angiotensina 2. Este sistema va a intervenir en la regulación de la presión arterial y la homeostasis hidrosalina. ¿Dónde comienza? En el riñón, a nivel del aparato yuxtaglomerular, en el cual hay unas células especializadas que se encargan de liberar renina. ¿Ante qué situaciones se libera renina? Ante, por ejemplo, la disminución de la presión de perfusión renal debido a una disminución de la presión arterial media. O, por ejemplo, frente a hemorragias o deshidratación importante. La renina es una enzima que va a degradar el angiotensinógeno, va a liberar a partir del angiotensinógeno un péptido denominado angiotensina 1. La angiotensina 1 va a producir, por acción de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra a nivel del endotelio vascular pulmonar, la angiotensina 2, que es un sistema vasoconstrictor potente. Por otro lado, va a inhibir un sistema vasodilatador ya que degrada a la bradiquinina. Entonces, por un lado, la angiotensina 2 va a estimular a nivel de la corteza adrenal a la producción de aldosterona
que lo que va a hacer es favorecer la retención de agua y sodio a nivel del túbulo contorneado distal y la secreción de potasio y protón, de manera de aumentar la volemia. Y por el otro lado, a nivel vascular, va a ser un potente vasoconstrictor, además va a estimular al sistema nervioso simpático y a la hormona antidiurética, la cual va a favorecer la recaptación de agua a nivel del túbulo contorneado, a nivel del túbulo colector. Todo esto lleva a un aumento de la presión arterial y va a desencadenar a la larga la liberación del péptido natriurético atrial, el cual actúa como feedback negativo, inhibiendo la liberación de aldosterona. Por otro lado, inhibe también la liberación de renina. Asimismo, las disminuciones de concentración de potasio plasmático también actúan como inhibidor de la liberación de aldosterona. Bueno, ¿cuáles son entonces los estímulos para la liberación de renina? El principal es la disminución de la presión de perfusión renal, lo que se detecta por los vasoreceptores renales, la disminución de la carga filtrada de sodio, detectado por células de la mácula densa, que se ubican en el túbulo contorneado distal, y la estimulación simpática, a partir de receptores beta 1. Y por el otro lado, inhiben la misma angiotensina 2 como feedback negativo y el péptido natriurético atrial. Entonces, una vez liberada la aldosterona por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pasa a circulación, donde dijimos al principio de la clase que circula libre en su mayor porcentaje, y va a impactar sobre las células blanco, donde actúa la aldosterona fundamentalmente a nivel renal, en las células tubulares distales y parte de las células del túbulo colector cortical. Además, va a actuar sobre células del intestino y células de las glándulas salivales y sudoríparas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como habíamos visto, la aldosterona se va a unir a su receptor MR, el cual va a estar libre gracias a que el cortisol se va a degradar por la enzima hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, y el complejo hormona-receptor se dirige al núcleo. Una vez en el núcleo, se va a activar la transcripción de ARN mensajero y síntesis de proteínas, entre ellas la síntesis de un canal de sodio, que es el canal ENaC, que se va a ubicar en la membrana que contacta la luz tubular, de manera que el sodio pase de la luz tubular hacia la célula. Asimismo, se va a estimular la síntesis de una bomba, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que con gasto de energía secundario a la hidrólisis de ATP, lo que va a hacer es pasar sodio a la sangre desde la célula e ingresar potasio. Por lo tanto, por un lado se aumenta la natremia y por el otro lado este potasio que ingresa a la célula va a pasar a ser secretado hacia la luz tubular. Es decir, que disminuye la calemia, es decir, la concentración de potasio en sangre. Todas estas acciones, como dependen de la transcripción de ARN mensajero y síntesis de proteínas, son efectos relativamente lentos, pueden llevar a 1 hora, 2 horas. Para finalizar, me gustaría que analicemos qué sucede con la excreción urinaria de iones como el sodio, cloruro, potasio y amonio, luego de la administración aguda de aldosterona. En estos gráficos entonces, en el eje Y, vemos la excreción urinaria de iones y acá se ve cuándo se administra aldosterona. Fíjense que al administrar aldosterona disminuye el sodio en la orina al igual que el cloruro. Esto es debido a que son recaptados, es decir, que pasan a la sangre, mientras que aumenta la excreción urinaria de potasio y de protones. Los protones figuran como ion amonio, dado que no se eliminan en forma disuelta. Hay que tener cuidado entonces cuando la aldosterona está aumentada, ya que las pérdidas de potasio pueden producir hipocalemia.